porque en la teoría lo vieron de otra manera, o no sé, lo que a ustedes parezca, me frenan y me interrumpen. ¿Se ve la pizarrita? Sí, sí. Bueno, todo esto que estamos estudiando está dentro del tema que se llama termodinámica, que en realidad el tema termodinámica también incluye las cosas que veíamos antes. Una mala idea es tomar esto como un tema separado de lo que veníamos viendo. La termodinámica también estudia los equilibrios entre fases. Lo que vimos antes de cómo se repartía una sustancia entre la fase líquida y la fase vapor y cómo alcanzaba el equilibrio y qué pasaba con la presión de vapor cuando agregábamos un soluto en la solución y las propiedades coligativas. Todo eso es parte de la termodinámica. Esta guía, ¿cómo es que se llama? Si le pusimos termodinámica, no sé cómo le pusimos, a ver el título. Termodinámica y calorimetría. Es un nombre poco feliz. Todo lo que vemos en la materia, salvo el último tema, que es de cinética, y salvo la primera parte que hablamos muy poquito de los orbitales y los números cuánticos y eso que es otra parte de la química, todo el resto que vendría a ser cómo se comportan los gases, el modelo de gas ideal, los equilibrios entre fases, los diagramas de fase, la ley de Clausius-Clapeyron, qué pasa con las propiedades coligativas. Esto de esta guía, que tiene que ver con calcular funciones de estado y hacer problemas de calorimetría. Lo que vamos a ver después, que es equilibrio, el equilibrio de reacciones químicas, porque antes vimos equilibrios entre fases, o sea, tengo una misma sustancia en dos fases, fase líquida y fase gaseosa, y se establece un equilibrio termodinámico. Después vamos a ver qué pasa cuando yo tengo reacciones, tengo productos y tengo reactivos, y cuando uno deja que el sistema evolucione, no se consumen todos los reactivos, sino que queda un poco de reactivo y un poco de producto. En ese caso, se habla de equilibrio, pero es un equilibrio de reacción, se llama. Y dentro del equilibrio de reacción, hay equilibrio de reacciones que involucran gases y equilibrio de reacciones en solución. Todo eso es parte de la termodinámica. Hay cosas de esta guía que hubieran estado buenas saberlas antes de lo que hicimos. Lo que pasa es que, bueno, en el orden de la materia, como son muchos temas, a veces se complica empalmarlo todo de manera adecuada, pero tenemos que retomar algunas otras cosas que yo algunas de las cosas yo les había comentado. ¿Qué significaba que un sistema estuviera en equilibrio? Eso es importante. Después, hay que definir, cuando uno habla de sistemas, y vamos a decir cuando un sistema está en equilibrio, tenemos que distinguir lo que también que creo les había comentado, lo que es el sistema, que es la porción del universo que se estudia, de lo que está alrededor del sistema, que se llama alrededor, medio ambiente, entorno, como le quieran decir, y el conjunto de todo lo que hay es el universo. Esta distinción es importante porque de las propiedades que calculemos las vamos a poder calcular de cualquiera de estas tres cosas, del sistema, del alrededor o del universo. Después, ¿qué otra cosa es importante? Hay que definir algunas cantidades de cosas que vamos a usar. Nosotros lo primero que vamos a arrancar es hablar de la primera ley de la termodinámica. Hay tres leyes de la termodinámica. Nosotros acá vamos a ver dos, creo. Está una que se llama la ley cero de la termodinámica, la primera ley y la segunda ley. La primera ley de la termodinámica, dicho cortito, dice que la energía del universo permanece constante. Esto creo que ya les pregunté, pero nunca me acuerdo la respuesta. ¿Cursaron física? ¿Física 1? Yo no. Ok. No, yo tampoco. Bueno, Yo sí. ok. De la escuela, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando tenían los problemas de, a ver, una chica o un chique se está macando en una hamaca y tenemos cuando en el punto más alto un péndulo, por ejemplo, que tenemos energía potencial y en la parte de abajo teníamos energía cinética y la energía se conserva y había una cosa que llamaba el teorema de conservación de la energía? Todo esto que hablo le suena chino, si no, no lo uso porque, y lo explico de otra manera. Sí, yo algo me acuerdo también. Ok, Pero el secundario. una de las cosas principales que dijimos, lo que pasa es que en física lo veían seguramente con cosas mecánicas, con autos que se movían, con alguien que se macaba, con un péndulo, una piedra. Entonces, pero estábamos usando esto también. Decíamos,
la energía del universo permanece constante. Entonces, si yo tengo un sistema, por ejemplo, como el de la hamaca, que por ejemplo no tiene rozamiento, decíamos que en ese sistema hay un tipo de fuerzas, había fuerzas que conservan la energía, que se llaman conservativas, y fuerzas que no conservan la energía, que se llaman no conservativas. Y el caso icónico que siempre se ve en la escuela de las fuerzas no conservativas es el roce. Siempre que hay roce, en los sistemas hay pérdida de energía. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay una analogía bastante clara con lo que tenemos que hacer nosotros en los ejercicios, porque es lo mismo, no lo vamos a calcular para autos o un péndulo que se mueve como en física, no vamos a hablar de la energía mecánica, sino estamos viendo una energía que tiene que ver con la energía que está contenida en las moléculas y en los sistemas químicos. Pero esta idea de conservación de la energía es la misma. Entonces, en física decíamos, por ejemplo, que si la hamaca no tiene rozamiento y la energía se conserva en ese sistema, cuando la persona está en el punto más alto, que no se mueve, tiene solo energía potencial, y a medida que va cayendo y va cada vez más rápido, esa energía potencial se va transformando en energía cinética. Cuando llega al fondo, que es donde va más rápido, lo más rápido posible, estoy en el piso y no tengo energía potencial y tengo toda energía cinética. Y eso en principio, si no hay rozamiento, la persona se está marcando hasta el infinito, porque no hay disipación de la energía en el medio ambiente. Y estamos hablando en las mismas palabras, estamos hablando del sistema, del medio ambiente. En este caso el sistema es la chica en la hamaca, el medio ambiente será el resto, el piso, el entorno, el suelo que se puede calentar, los engranajes. Cuando hay rozamiento, ¿qué pasa? Una parte de la energía, ¿por qué se frena una persona que se hamaca, un nene que se hamaca en una plaza? A la larga se frena. ¿Por qué se frena? Porque hay rozamiento. No es verdad que el sistema está completamente aislado del entorno. Entonces el rozamiento lo que hace es frotar parte de metal, por ejemplo, de la hamaca, y al frotarse las cosas se calientan. Y ese calor, el calor, vamos a ver que hay dos maneras de transferir energía. Uno es el calor y otro es el trabajo. El calor hace que una parte de la energía mecánica que yo tenía en ese sistema se disipe al ambiente, porque simplemente al frotarse partes que no se tendrían que estar frotando y tienen un coeficiente de rozamiento, esas partes se calientan y esa energía que se usó para calentar los materiales tiene que salir de algún lado. En el caso de la hamaca sale de la energía cinética o potencial de la energía mecánica que tenía la chica o la persona que se estuviera amacando. Entonces, la cuestión es que cuando hay rozamiento es un sistema que no está aislado, entonces interacciona con el alrededor. Cuando no hay rozamiento, tengo un sistema perfectamente aislado que no interacciona con el alrededor. Y esas definiciones se mantienen en lo que vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a ver, hay que clasificar los sistemas. Ahora vuelvo con lo de la primera ley, pero antes vamos a hacer esto de la clasificación de los sistemas. Los sistemas, en función, un sistema puede ser cerrado, o mejor dicho, vamos a poner primero el abierto, cerrado o aislado. Y se clasifican en función de si intercambian materia o energía con el alrededor. Estamos viendo el intercambio de cosas entre el sistema y el alrededor. Cuando no hay ninguno, ni materia ni energía, el sistema está aislado. Cuando el sistema intercambia energía, pero no intercambia materia, el sistema está cerrado, y si intercambia las dos cosas, decimos que el sistema está abierto. No hay más posibilidades. Cuando los sistemas están aislados, también se los llama adiabáticos, porque no puede haber ningún tipo de transferencia de energía entre el sistema y el alrededor. Específicamente, vamos a hablar, esto lo vamos a poner acá como un caso especial, los sistemas adiabáticos no intercambian calor con el entorno. Vamos a ver que la energía se puede transmitir entre el sistema y el alrededor de distintas maneras. Entonces, tenemos que pensar que hay, a ver cómo lo podemos poner, el calor, que se simboliza con la letra Q, y el trabajo, que se lo solemos poner con la letra W de inglés, que es work,
son formas de transferir energía entre el sistema y el alrededor. No es que son en sí mismo energía. Tienen las mismas unidades, ¿está bien? Tienen las mismas unidades que la energía, o sea, las unidades del calor y del trabajo en el sistema internacional, las unidades se suelen poner con corchetes, las unidades del calor son iguales a las unidades del trabajo, y la unidad es el joule. Que esto de física, un joule es la energía o el trabajo que tengo que hacer para mover un bloque que pesa 1 kilo, moverlo 1 metro. Entonces, si nosotros le queremos poner un sistema internacional, esto es 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto no sé si nos va a importar en adelante, pero la unidad que vamos a usar es el joule. Entonces, calor y trabajo son formas de transmitir energía. El calor, hay una idea intuitiva como para que, porque a veces es difícil pensar en qué es el calor. El calor tiene que ver con cómo se están agitando los átomos que forman la materia. Cuanto más se agitan los átomos, más calor hay en un sistema. Estrictamente lo que decimos que el calor de un sistema, o el calor, mejor dicho, la temperatura que tiene un sistema, es una función de la energía cinética que tienen los átomos que lo componen. Entonces, vamos a ver que cuando yo tengo, eso es una observación importante en termodinámica, cuando yo tengo dos cuerpos que están a diferente temperatura y los pongo en contacto, el cuerpo que está caliente le transfiere energía al cuerpo que está más frío. Y esa transferencia, o sea, el cuerpo de mayor temperatura transfiere energía al cuerpo de menor temperatura. Esa es una observación experimental, que es intuitiva. Si yo pongo un bloque de cobre a 50 grados y otro bloque a 100 grados y lo junto, ¿cómo determino si el sistema alcanzó el equilibrio? Tengo que esperar un tiempo determinado y ver que todo se quede quieto y que no haya cambios en las variables macroscópicas. Una de las variables macroscópicas es la temperatura. Lo que voy a ver si pasa el tiempo con el bloque frío y el bloque caliente es que el que estaba a 80 se va a ir enfriando y el que estaba a 50 se va a ir calentando. Hasta que llega un momento que quedan los dos a la misma temperatura y no cambia más la temperatura. Entonces decimos, el sistema alcanzó el equilibrio. Esa temperatura del que estaba más caliente era porque los átomos que formaban ese bloque de metal se estaban agitando más que los del otro. Entonces hay una idea intuitiva que es esto, que se pueden pasar la agitación, porque al ponerlos en contacto, los átomos de uno le van a pegar a los átomos del otro. Esto es como una idea de como una interpretación molecular de la temperatura. La manera en la que tienen de transferirse esa energía, le decimos calor. En ese caso, vamos a ver que hay otras maneras de transferir energía. Entonces, el calor se transfiere, o es la cantidad de energía que se transfiere del cuerpo que está más caliente al cuerpo que está más frío, o del que está más temperatura al que está menos temperatura. No hay que confundirse calor con temperatura. La temperatura es lo que se mide con el termómetro, el calor va a estar en esta unidad de energía, en joules o en calorías o en alguna unidad de este estilo. La otra manera que tienen los sistemas de transferir energía es con trabajo. El trabajo es lo que veíamos en física, que uno tiene un bloque y uno arrastra un bloque a una distancia determinada, y el trabajo se calcula como la fuerza por la distancia. En química no nos sirve mucho esta definición porque tenemos otras variables. En general, lo que vamos a ver nosotros es que, por ejemplo, uno tiene un sistema que es un cilindro con un émbolo y acá yo tengo un gas. Y el gas tiene sus variables, tiene un volumen, una temperatura y una presión. Entonces, yo lo que puedo hacer es agarrar y aumentar la presión externa que hay en el émbolo. Acá yo tengo una presión externa y la hago más grande que la que estaba antes. Al ser más grande, estoy sacando el sistema de equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aumento la presión del lado de afuera, el émbolo se va a mover hacia abajo. Y voy a tener otro sistema que ahora va a estar comprimido, decimos.
porque se va a ver achicado el volumen. Entonces tengo el gas a una presión mayor que la tenía antes. En este caso, lo que decimos es que hacemos trabajo sobre el sistema. Cuando estamos comprimiendo un sistema, el trabajo es positivo. Cuando un sistema se expande, el trabajo es negativo. Por eso la formulita para el trabajo que vamos a usar nosotros es menos la presión externa por el cambio de volumen que hay entre la etapa inicial y la etapa final. Fíjense que si la etapa final tiene menos volumen que la etapa inicial, el delta V es negativo, con este menos que tiene la ecuación de propósito por esta convención de signos, el trabajo me queda positivo. El trabajo de compresión es positivo y el trabajo de expansión, que es al revés, cuando los gases se expanden, es negativo. Esto es una convención de signos. Son las dos únicas maneras en las que el sistema va a poder intercambiar energía con el alrededor. En un sistema adiabático, todos los ejercicios que hablen de sistemas que son adiabáticos nos están queriendo decir que el sistema no puede intercambiar calor con el entorno. ¿Esto cómo se hace? Por ejemplo, si yo un sistema de estos que tienen el émbolo y yo lo puedo comprimir, lo encierro en paredes aislantes, por ejemplo, en telgopor, muy grueso, o en un termo, o en lo que a ustedes les parezca. Todos los recipientes que están aislados térmicamente tratan de cumplir con el requisito que el calor sea cero. En la realidad nunca se puede hacer que exactamente sea cero, pero se busca que en estos sistemas aislados el calor sea cero. Ahí es cuando decimos que el sistema es adiabático. Puede seguir intercambiando trabajo, porque yo puedo tener un émbolo que también esté aislado térmicamente y aumentar y disminuir la presión. Por eso, decir adiabático es solo ponerle el requisito al calor. Y aparte va a estar cerrado. Un sistema adiabático es también, por definición, un sistema que está cerrado. Porque no podríamos tener el sistema abierto y estar aislado térmicamente. ¿Hasta acá? ¿Dije algo que los complicó o más o menos estamos todos en la misma página? Sí, bien, bien. Muy bien. Entonces, lo primero que hay que enunciar, una vez que uno sabe estas cosas, es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, dicha lisa y llanamente, dice que la energía del universo se mantiene constante. Lo que pasa es que eso no es del todo aplicable así directamente a los problemas que vamos a ver nosotros. Nosotros lo que como la manera en la que vamos a enunciar la primera ley, vamos a decir que como no vamos a hablar, ¿por qué no usamos esta definición? Porque está bien, la energía del universo se mantiene constante. Porque para los problemas de química no nos interesa la energía mecánica, por ejemplo. No nos interesa el caso de la chica con la hamaca. Que no es que lo violen el primer principio se sigue cumpliendo. Lo que pasa es que nosotros usamos como una versión reducida del primer principio que solo tiene en cuenta las energías que vamos a usar nosotros, que no son mecánicas. Son de las energías que se involucran en los procesos químicos. La primera de esas energías que vamos a ver es la energía interna, que es la que se simboliza con la letra U. El delta U en algunos libros está como delta E. Pero bueno, nada, a mí me gusta más con delta U, por eso lo escribo con delta U. Delta U es la energía, es la variación de energía interna. Cada vez que usamos delta es como en física, un delta esto significa la energía al final del proceso menos la energía al inicio del proceso. Siempre la termodinámica estudia los cambios durante procesos. Claro, lo que importa siempre son los procesos. Los procesos pueden ser cambio de fase, reacciones químicas, compresiones, expansiones, pero siempre tiene que haber un proceso en donde yo pueda definir un estado final y un estado inicial. Entonces, aplicado a esto, como las dos únicas maneras que tengo yo de transferir energía son el calor y el trabajo, y si solo estoy mirando la energía interna, porque de las otras no las estoy mirando porque no vamos a tener cambio de energía mecánica en estos problemas, lo que tengo que decir es que se conserva la energía, que en este caso va a ser solo interna. Si se conserva, al final tiene que valer lo mismo que al principio. Entonces, esto es igual a 0. Delta U es igual a 0, es una manera de enunciar la primera ley de la termodinámica, que tampoco nos va a servir demasiado porque nosotros queremos poder rellenar esto. ¿Cómo lo vamos a rellenar? Diciendo que las dos únicas maneras de transferir energía son calor y trabajo. Entonces,
el delta U es el calor más el trabajo. Ahora, voy a aclarar una cosa porque si no, no se va a entender algo. Va a ser igual a 0 siempre que el estado final sea igual que el estado inicial. Eso está claro, porque eso no lo aclaré. Hay unos diagramas que se suelen hacer, que son útiles, que se llaman diagramas PV, donde uno pone la presión y el volumen que tiene el sistema. Estos diagramas están buenos porque uno puede decir cómo estaba el sistema en un estado inicial, que puede tener un volumen 1 y una presión 1, entonces el sistema está acá. Esto es lo que se llama un estado del sistema. Este puntito que está acá, no estado en el sentido de sólido, líquido, gaseoso, sino estado termodinámico. Estado termodinámico es un conjunto de variables, P1, B1, y tiene un punto, tiene su temperatura, que no la vemos en este gráfico porque solo tiene dos ejes, pero será T1. Entonces nosotros podemos hacer que el sistema evolucione y ponerlo en otro lado del sistema. Por ejemplo, podemos hacer una expansión. Por ejemplo, podemos bajar la presión. Si nosotros bajamos la presión a otro valor P2, el sistema va a estar por acá, en un volumen más grande. Este volumen puede ser, por ejemplo, P2, B2, y supongamos que lo hicimos a temperatura constante, tendrá la misma temperatura que el punto anterior. Lo que estoy definiendo en este diagrama son dos estados del sistema. A veces, en los procesos, uno puede volver al estado inicial y tener un proceso cíclico. ¿Se entiende? O sea, ir a partir de este punto, llamémoslo A, por ejemplo, a este punto B, y después volver al punto A. Y hay una particularidad con la energía interna y otras funciones termodinámicas que vamos a ver, que se llaman funciones de estado. La particularidad es que las funciones de estado no dependen de cómo fui del estado inicial al estado final. Solo dependen de cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. Decimos que son funciones termodinámicas que no dependen del camino recorrido. Y eso es importante porque solo conociendo las variables que definen el estado inicial y las variables que definen el estado final, yo puedo calcular la variación de esa función de estado entre uno y otro punto. Y cuando vuelvo al principio, que es esto a lo que me refería antes, si yo salgo de A y vuelvo al mismo punto, como no importa el camino que hice para salir y volver al mismo punto, puedo decir que para un proceso cíclico, cualquier variación de una función de estado me tiene que dar 0. ¿Está bien? No es que siempre va a ser 0, porque me parece que lo dije rápido y creo que lo dije mal. No es que siempre el delta U va a ser 0. Delta U va a ser 0 en un proceso que sea cíclico, que yo vuelva del estado inicial al estado final. Si yo voy a parar a otro estado que es diferente, no tiene por qué ser 0, porque para ir de A hasta B, acá hubo involucrado un calor y un trabajo que tendré que calcular, y con eso calcularé la variación de la energía interna entre los dos puntos. Esto después lo podemos ver con los ejercicios, porque no siempre se calcula de la misma manera, sino que hay que ver qué datos nos dan qué datos tenemos en el problema para poder calcular la variación. Pero bueno, lo importante de esto es que la primera ley, entonces vamos a ponerla acá de vuelta, dice que la variación de la energía interna es el calor más el trabajo. Y la otra cosa importante, que lo podemos poner acá, es que en un proceso cíclico, la variación de funciones de estado es 0. Eso también es importante. Funciones de estado que vamos a ver, ahora yo definí esta sola, pero vamos a ver varias. Delta U, delta H, delta S, delta G, y creo que no me olvido ninguna. Son esas las que vamos a ver nosotros. Todas estas, hay alguna otra, pero no las vemos en química general. Estas se llaman funciones de estado. Y todas cumplen esto de que no depende el cálculo o el valor de la variación del camino. Solo dependen del estado inicial y del estado final.
Por eso, de la conclusión de eso, es que para un proceso que es cíclico, que vuelve al mismo punto, tiene que ser cero. Lo que es importante de acá es que el calor y el trabajo no son funciones de estado. Estas sí dependen de cómo fui del punto A al punto B. No es lo mismo, por ejemplo, en este, volvamos a poner el diagramita que yo había hecho recién. Yo marco 2 puntos en el diagrama. Esto está B1, esto está B2. Esto está P1, esto está P2. Esto es P y esto es B. Fíjense que un proceso podría ser, primero, bajar la presión hasta este punto, y después, al bajar la presión, dejo que el sistema se expanda a presión constante. Ese puede ser un camino para ir del punto inicial al punto final. Pero también, si quisiera, podría ir por un proceso que es a temperatura constante. Ahora no importa, yo ya sé cómo se ven los procesos que son a temperatura constante, tienen una forma así, como de una curva. Este proceso que está acá está hecho a T constante. Y este otro que pusimos acá abajo está a P constante. ¿Se entiende por qué? Porque P vale siempre lo mismo. Y este pedacito de acá lo hicimos a B constante. Hicimos un proceso a volumen constante hasta este punto y de acá a presión constante. Son dos caminos que conectan los mismos puntos, A y B. ¿Cómo se interpreta esto de las funciones de estado? El delta H, el delta U, el delta S, todos esos que sí son funciones de estado, entre A y B, van a valer lo mismo, aunque vaya por el camino violeta o vaya por el camino rojo. Pero el calor y el trabajo van a depender del camino que yo siga. No es lo mismo ir por el camino rojo que ir por el camino violeta. Eso es importantísimo, porque hay que ver qué pide el ejercicio, pero cuando son funciones de estado, yo me puedo aprovechar de esto. Pues lo vamos a ver con el tema de la ley de Hess. La ley de Hess se puede aplicar a cualquier función de estado. La ley de Hess sirve para calcular cualquiera de estas magnitudes, delta U, delta H, delta S, de reacciones químicas. La idea es que yo puedo hacer una reacción por distintos caminos. Como las funciones de estado no dependen del camino, yo por ahí la reacción directamente, la que necesito yo, no la puedo hacer. Pero puedo hacer otras 3 reacciones que sumadas den la misma reacción que la que no puedo hacer en el laboratorio. Y uso esta propiedad de las funciones de estado, que si llego al mismo punto, tiene que dar lo mismo que hacer la reacción directamente. Eso no se puede hacer para calcular el calor y el trabajo. Para calcular el calor y el trabajo necesitamos saber cómo es el proceso. Y hay ecuaciones para calcular el calor y el trabajo para distintos tipos de caminos. Porque, por ejemplo, fíjense que la ecuación que yo les dije para el trabajo no es la ecuación más general. La ecuación más general se escribe en forma diferencial. La ecuación más general es así. El diferencial del trabajo es menos la presión externa por el diferencial del volumen. Fíjense qué pasa en un proceso que es a presión constante. En un proceso que es a presión constante, si nosotros integramos esto a presión constante, la integral del diferencial es el delta. Entonces me queda, el delta del trabajo se llama a secas trabajo, pero en realidad sería un delta. Lo que pasa es que como el trabajo y el calor involucran un proceso ya, está mal ponerles delta, porque el delta ya está incluido en lo que representa, porque es algo que se intercambia en un proceso. Entonces, nunca van a haber escrito delta de W, porque los deltas en esta parte de la química se usan para las funciones de estado. El trabajo va a ser igual, como esta presión es constante, menos la presión externa por el delta B. Sí. Me perdí con el delta. O sea, el delta va a ser, por ejemplo, delta H, pero si pongo delta W o delta Q, estaría mal. Sí. Porque no son... Pero está mal no por una cuestión matemática, porque pensá que si esto fuera una integral de cualquier... La integral del diferencial de X, acá vos tenés X0 y acá tenés X final, esto te queda X final menos X inicial. Y a esto le podés llamar delta X. Esto es matemática. Y acá pasa lo mismo. Lo que pasa que no se pone delta de trabajo, porque el delta de trabajo se llama trabajo a secas. Porque siempre el trabajo es entre 2 puntos. Ok.
un sistema no tiene ni calor ni trabajo. Si yo tengo un sistema que está acá, en A, tiene una presión, un volumen, una temperatura, está mal decir que ese sistema tiene tanta cantidad de calor contenida dentro. Esa es una mala manera de pensar el calor. Sí está bien decir, el sistema está a tal temperatura. Eso está bien. Pero si yo digo, mi sistema tiene 50 joules de calor, está mal la oración. ¿Por qué está mal? Porque el calor es la energía que se gastó o se requirió para ir de un punto a otro. Lo mismo con el trabajo. Yo no puedo decir, el trabajo de mi sistema es tal. Lo que tengo que decir es, el trabajo que se requiere para llevar mi sistema de acá hasta acá es tal. Y ahí está bien. Y decimos siempre trabajo. Entonces, delta de trabajo no y delta Q tampoco. Por eso la integral del diferencial de calor es el calor, a secas. Y la integral del diferencial de trabajo les ponemos trabajo. Bien. Ahora, cuando hacemos la integral de las funciones de estado, a este sí le ponemos delta U. Ok, gracias. Buenísimo, eso es importante. ¿A qué iba con todo esto? Que si nosotros lo hacemos a presión constante, que es la ecuacioncita que yo les di antes, queda esta ecuacioncita que está acá. Presión externa por delta B. Ya estamos viendo que esto tiene una condición, que esto es válido a P constante nomás. Y fíjense qué es P por delta B. Fíjense que acá en el gráfico se ve, es esto. Porque es la presión a la que ocurre la expansión por el delta de volumen, o sea, B2 menos B1. Es el área abajo del caminito que hicimos nosotros. Y acá se ve clarito, no importa cómo se calcula, pero si hubiéramos ido por el camino rosa, el área era todo esto. Era otro trabajo distinto. Se puede hacer, es una pavada de hacer igual. Para un gas ideal es fácil, pero no importa. Lo importante es que la ecuación que tenemos nosotros para el trabajo es trabajo de expansión o de compresión contra una presión externa que es constante. Porque si no fuera constante, el camino sería otro, y si el camino es otro, el trabajo me da distinto. Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque no son funciones de estado. Dependen del camino recorrido. Otra cosa que hay que aprovechar a veces, esto en general para los problemas, es que como nosotros sabemos que la primera ley dice que es el calor más el trabajo, a veces uno puede calcular esto y a veces es fácil calcular o este o este. Y como tenemos la primera ley, podemos sacar el que es difícil de calcular. Esas son cosas que hay que aprovechar en los ejercicios, porque hay varios caminos para hacer las cosas. Entonces, a veces, lo que es más fácil de calcular sirve para calcular otras cosas que por ahí ni siquiera tenemos ecuaciones. Después, por ahí podemos ver algún ejemplo. Pero bueno, hasta acá la parte importante de lo que le quería transmitir era distinguir funciones de estado de lo que no lo son. La primera de la que vemos, que es la más importante, que tiene que ver, se llama energía interna, porque es la energía asociada a todos los movimientos de los átomos y las moléculas. Hay energías asociadas a las rotaciones. Las moléculas pueden, por ejemplo, rotar, vibrar o trasladarse. Todas esas tipos de energías sumadas representan la energía interna. La energía interna, por ejemplo, para los gases, es función de la temperatura. Por esto que yo les decía, cuanto más caliente está un sistema, más se agitan las moléculas. Cuanto más se agitan las moléculas, más energía interna tienen. Entonces, tenemos la energía interna. Otra que vamos a usar en la guía es el delta H. El delta H es, en realidad, la función es U. Vamos a hablar bien. La función es U. Esto es energía interna. Cuando nosotros hablamos del delta es porque estamos haciendo la diferencia de energía interna entre dos puntos, por eso le ponemos delta U. Otra función termodinámica, otra función de estado, es la entalpía. La entalpía se define a partir de la energía interna. La definición de entalpía es que es U más, o vamos a ponerlo así, directamente, es U más PV. Y el delta H, si lo quieren con deltas, es el delta U más el delta de P por B. Esto nos permite convertir una en la otra. ¿Qué es la energía interna? Porque hay unos ejercicios que hablan de eso. Si la energía interna dijimos que era
la diferencia de energía interna era el calor más el trabajo. Ahora, fíjense qué pasa si el proceso es a volumen constante. Si yo tengo un proceso que es a volumen constante, yo les había dicho que la ecuación para el trabajo más general era esta, menos P externa por delta B. Si esto es cero, porque no cambia el volumen, el trabajo es cero a volumen constante. Si el volumen no cambia, no hay trabajo de expansión ni de compresión porque el volumen es siempre el mismo. Y en este caso particular del volumen constante, el delta U queda igual al calor, que se le agrega una B corta acá chiquitita, QB decimos, para indicar que es un calor a volumen constante. Por eso está bien decir que la variación de energía interna es igual al calor del proceso calculado por un camino a volumen constante. Y lo mismo va a pasar, o va a pasar algo análogo, mejor dicho, para la entalpía cuando los procesos son a presión constante. Cuando los procesos son a presión constante, el delta H, a presión constante, nosotros teníamos que el delta H era el delta U más el delta de P por B. Si es a presión constante, la presión la podemos sacar afuera del delta y queda que el delta H es el delta U más P por delta B. ¿No? Porque si esto, bueno, esto no importa mucho, pero si esto lo desarrollamos, esto es como, con los deltas se trabaja parecido con los diferenciales. Esto es P por delta B más P por, más B por delta P. Más el delta P por el delta B, que esto sería más o menos 0. Entonces, a presión constante, esto es 0, y nos queda este término solo que está acá. Entonces, P delta B, ¿qué dijimos que era? P delta B era menos el trabajo. Entonces, si esto lo reordenamos, y nosotros ponemos que el delta U, puedo escribir, es delta H menos P delta B, a P constante, ¿no? Y esto, si tenemos la otra ecuación que era la primera ley que vale siempre, que era calor más trabajo, significa, y esto es el trabajo, esto tiene que ser el calor. Conclusión de esto, que el delta H es el calor a presión constante. Entonces, en los procesos que sean a presión constante y me pidan el delta H, puedo calcular el calor y tengo el delta H. Y en los procesos que sean a volumen constante, el calor me da el delta U. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay dos tipos de calorimetrías, de problemas en los que se intercambian calor. Hay problemas en las calorimetrías, lo que vamos a hacer siempre es tener sistemas que son adiabáticos. Sistemas que son adiabáticos significa que el calor del sistema, o sea, el calor intercambiado con el de alrededor, vale 0. El problema es que hay dos tipos de calorimetría. Hay calorimetría a B constante y calorimetría a P constante. Entonces, acá el calor es igual al delta H y acá el calor es igual al delta U. Pero lo que hacemos es siempre lo mismo, decir que en los dos el calor es 0, porque el sistema está aislado y es adiabático. Entonces, si el calor es 0, siempre va a haber, en los problemas de calorimetría, va a haber dos partes. Va a haber algo que ceda calor y algo que absorba calor. Y esto es igual a 0, entonces siempre todos los problemas me va a quedar que lo que cede calor tiene que ser igual a menos lo que absorbe el calor. ¿Por qué? Porque el sistema era diabático. Y acá es donde en los distintos problemas vamos a rellenar con distintas cosas. Porque dependiendo del problema, calor absorbido puede ser absorbido por la solución, absorbido por el calorímetro, puede ser algo que está cambiando de estado. Lo mismo el calor cedido. El calor cedido puede ser el calor cedido por una reacción química. Fundamentalmente va a ser por reacciones químicas, que puede ser una neutralización, una combustión. Siempre hay que escribir lo mismo y hay que rellenar acá de la manera adecuada. ¿Cómo vamos a rellenar acá de la manera adecuada? ¿Cómo se calculan los calores?
Eso es importante. Tenemos, por ejemplo, si son, vamos a poner así, Q. Si yo tengo un calentamiento, para los calentamientos, el calor siempre se calcula de la misma manera. Es el número de moles, o la masa, por la capacidad calorífica, que acá siempre va a depender, vamos a poner así, vamos a poner P constante y B constante. Si estamos a P constante, hacemos N por el Cp, que es la capacidad calorífica, por la variación de temperatura. Esto es para un calentamiento, que hay que tener cuidado de no confundirse las cosas. ¿Qué es un calentamiento? Un cubito que está a menos 10 y termina en agua líquida 25, esos son tres procesos, mejor dicho. El cubito se calienta de menos 10 a 0. Después el cubito se funde. La fusión no es un calentamiento, es un cambio de estado. Calentamiento es todo lo que involucra aumento de temperatura y el mismo estado de agregación. Si en el medio tengo un cambio de estado, lo tengo que contar como cambio de estado. Entonces, a volumen constante es lo mismo, pero se usa la capacidad calorífica a volumen constante que se llama Cb. La capacidad calorífica me da idea de cuánto calor le tengo que entregar a una sustancia para subir 1 grado la temperatura. Y se habla de capacidad calorífica, de calor específico, porque a veces se usa por gramo, a veces se usa por mol. Yo siempre las pongo en mol las cosas. Esto hay que tener cuidado cuando lean lo que dice el problema. Si el dato este de Cp está por gramo, no lo puede multiplicar por moles, pero eso es medio evidente si le prestamos atención a lo que dice el problema. Si esto está por gramo, tengo que multiplicar por gramo. Si está por mol, multiplico por mol. Pero la ecuación es la misma. Después, ¿qué otra cosa puedo tener? Puedo tener cambio de estado, dijimos. Voy a poner cambio de fase, porque estado también se habla de estado termodinámico y a veces confunde. Cambio de fase, ahí voy a usar el delta H del proceso que esté ocurriendo. Si esa presión, a ver, siempre tenemos que ver los calores. Si esa presión constante, vamos a tener que hacer N por el delta H del proceso y nada más. Y si es a volumen constante, tendré que hacer N por el delta U del proceso, porque a volumen constante el calor era el delta U. Y después, ¿qué más tenemos? Tenemos calentamientos, lo mismo para los enfriamientos, ¿no? Es lo mismo. Cambio de fase y creo que nada más. ¿Qué otra cosa puede haber? Cambio de fase y reacciones. Acá vamos a poner cambio de fase y reacciones, cuenta igual, porque vamos a tener, acá sería delta H de la transición, vamos a poner así, transición, y esto es lo mismo, transición. Y en la otra tenemos N por el delta H de reacción y N por el delta U de reacción. Siempre se multiplican por la masa, porque fíjense que todos los datos de delta H van a estar por mol de sustancia o por gramo de sustancia, dependiendo cómo esté el problema. Entonces, esto es dependiente de la masa. No es lo mismo el calor que se necesita para fundir un cubito chiquitito que para fundir 10 kilos de hielo. Está claro que se necesita más calor para fundir 10 kilos de hielo, o sea, depende de la masa. El calor es una propiedad intensiva, o sea, cuanto más masa tengo, más calor requiero para hacer los procesos. Y después, todos estos problemas se hacen exactamente igual. Hay que poner que el calor es 0. Como el calor es 0, todo lo que tenga adentro, puede haber 2 cosas, puede haber 3, puede haber 10, pero todo lo que esté adentro de las cosas, que algunas van a aumentar la temperatura, otras van a disminuir la temperatura, algunas cosas se van a fundir, otras se solidificarán. Cualquier cosa que diga el problema, hay que meterla en este balance de calor, que tiene que estar igual a 0. Entonces, todo lo que hay que hacer es rellenar con cuidado todas las cosas que pueden ocurrir o que están ocurriendo en el sistema. Incluirlas en este balance. Pueden partir de que el calor es igual a 0 o directamente que el calor cedido es igual a menos el calor absorbido. Es exactamente lo mismo porque se deduce del otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Con esto, ¿qué me queda? Después podemos, de hecho, ley de Hess podemos hacer algo más con un ejemplo, porque la ley de Hess no es nada nuevo. Lo único que dice la ley de Hess es que estamos aplicando el concepto de función de estado. Entonces,
Esto, si quieren, se los puedo mostrar. Justo estaba leyendo una pregunta que alguien preguntaba del ejercicio 10. El ejercicio 10 dice... no, el 10 no. ¿Cuál era? Algo del delta H del hidróxido de sodio. ¿Dónde está? El 5. Dice, el calor de formación del hidróxido de sodio sólido que calculemos a partir de los siguientes datos. Ah, esto quería hablar. Reacciones de formación. Eso es otro tema importante. Hay una definición de lo que son las reacciones de formación. Esto es importante. Eso hay que saberlo. Reacciones de formación. Las reacciones de formación son una ecuación química donde tenemos como producto lo que yo quiero formar, sea lo que sea, y como reactivo están los elementos en su estado estándar. ¿Qué es el estado estándar? Como viene en la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que algunas reacciones no las vamos a escribir como hicimos nosotros la formación, por ejemplo, de las sales. Vamos a poner algunos ejemplos. A ver, si yo quiero formar agua, ¿cuál será la reacción de formación del agua? A ver, díganme, ¿qué les parece? Hidrógeno y oxígeno. Oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. En su forma estable. Muy bien. Ahora, esto conviene balancearlo, esto es otra cosa que aclaro, para que acá en el producto haya un número 1. Porque van a ver que los delta H van a ser algún número y va a decir joule o kilojoule por mol. Y en general, cuando son por mol, se están refiriendo al mol de producto. Porque es cuando a nosotros nos dicen el delta H de formación del agua es 55 kJ por mol, nos están diciendo que para formar un mol de agua necesito tantos kilojoules. Entonces, las reacciones conviene balancearlas con un 1 en los productos. Entonces, eso quiere decir que le tengo que poner un medio acá. Podemos usar números fraccionarios. Eso ayuda a balancear. Entonces, la reacción de formación del hidróxido de sodio, ¿qué tiene que ser? Sodio más hidrógeno más oxígeno. No es como formábamos a partir del óxido y le poníamos agua. Eso es como formamos el hidróxido nosotros. Pero, bueno, y hay que balancearla, ¿no? Tenemos que poner un medio acá y un medio acá. Esta es la ecuación que hay que usar, por ejemplo, en el problema 5. Y así tengo que hacer con todos. Además... Tipo, si yo pongo el sodio más agua, ¿está mal? Vos podés poner esto otro. Vos podés poner óxido de sodio, sodio 2 oxígeno, estoy poniendo bien, ¿sí? Más agua, y esto que te dé 2 NaOH, creo que está todo bien. Esto es la ecuación, como ecuación química está bien. Esta ecuación no es la ecuación de formación del hidróxido de sodio. Eso es a lo que iba, es una cuestión de definición. Las ecuaciones de formación de las sustancias son a partir de los elementos en su estado estándar como viene en la naturaleza. El sodio, yo tengo que mirar los elementos que componen esto. ¿Qué elementos componen el hidróxido de sodio? Sodio, oxígeno, hidrógeno. El sodio viene así, solito. Viene sodio, que de hecho lo que no hice fue agregar el estado de agregación. Acá habría que ponerle un sólido, esto es gaseoso y esto es gaseoso. ¿Esto cómo viene en la naturaleza? ¿Así? No, está mal. Se pone así, está todo el problema mal porque el oxígeno viene de 2. Entonces tenemos que poner oxígeno 2. Y el hidrógeno viene de 2. Hidrógeno 2. Entonces, y gaseosos vienen, ¿no? Entonces, la ecuación de formación queda escrita así. Si tuviéramos que formar cualquier cosa, yo quiero la ecuación de formación del dióxido de carbono. Será carbono más oxígeno 2. Y así con todas. Hay una manera mecánica de armar las ecuaciones de formación. Probablemente no sean las que se usan en la industria si uno quiere preparar estos compuestos.
Bueno, el dióxido de carbono sí, pero probablemente si quisiéramos hacer hidróxido de sodio, esto se puede hacer de distintas maneras. Podemos poner, por ejemplo, como decían por ahí, podemos poner el óxido o podemos poner directamente sodio en agua. Sodio en agua es una redox y esto da hidróxido de sodio. Pero no es la formación. Por lo menos no en el sentido estricto termodinámico de ecuación de formación. Hay una sola ecuación de formación correcta para las sustancias. Y esa es la que tenemos que usar nosotros para hacer estos ejercicios. No sé si está más claro o no. Sí, sí. Muy bien. Ok. Después, ¿qué otras cosas son útiles para hacer estos problemas? También por definición, las entalpías de formación de las sustancias en su estado estándar estables como viene en la naturaleza, es decir, los reactivos de las cosas que ponemos acá, los delta H de formación de cada uno de estos reactivos son 0, por definición. Eso se hace así, ¿por qué? Porque, como les decía, una reacción también es un proceso. Entonces, tienen que cumplir otra cosa también. Cuando yo miro una función de estado de estas, como el delta H o el delta U, el delta H tiene que ser la sumatoria de los delta H de formación de los productos menos la sumatoria del delta H de formación de los reactivos. Y lo mismo para el delta G, para el delta S, para todo lo que ustedes quieran. Ahora, fíjense qué pasa con este caso. Si lo que tenemos nosotros, esto es para cualquier reacción, no es para una reacción de formación, es para cualquier reacción. Si tenemos una reacción de formación, esto tiene que seguir siendo válido. Entonces, para una reacción de formación, este cacho que está acá tiene que ser 0. Entonces, las entalpías de formación de las sustancias en su estado estándar, como viene en la naturaleza, o en su estado estable, como le quieran decir, son 0. Y eso sirve para calcular cosas de reacciones cuando no tenemos ecuaciones de formación. Supongamos que estamos en esta reacción que me decían ustedes. Sodio con agua. Y esto da hidróxido de sodio. Habría que balancearla bien. Porque seguro que hay que agregarle otras cosas. Vamos a poner la que yo decía, la del óxido de sodio, que es más fácil. Y acá va un 2, ¿no? ¿Esto está bien? Tiene pinta de estar bien. Sí. Ahora, esto va a tener un delta H de formación. Vamos a ponerle, este va a tener otro, y este va a tener otro. Ninguno es 0. ¿Está bien? ¿Por qué ninguno es 0? Porque ninguno está como viene en naturaleza en su estado estándar, solo. ¿Cuál es el delta H de esta reacción? El delta H de reacción va a ser 2 veces el delta H de formación del hidróxido de sodio menos el delta H de formación del agua menos el delta H de formación del óxido de sodio. Esto está bien. Si alguno de estos hubiera sido un elemento en su estado estándar como viene en la naturaleza, le podemos poner 0 y no lo tenemos que tener en cuenta en la cuenta. Esta es una manera de calcular los delta H de reacción. O en realidad, cualquier función de estado de la reacción la podemos hacer haciendo la sumatoria. Acá yo en realidad, la forma de escribirlo bien, yo lo escribí medio desprolijo, habría que poner, vamos a cambiarlo, así queda bien escrito, habría que poner la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los delta H de formación de las sustancias y nada más. ¿Por qué nada más? Porque en termodinámica los coeficientes estequiométricos de los reactivos se definen como negativos. Entonces nos queda esta ecuación que yo les digo acá abajo. Nos queda hacer simplemente productos menos reactivos y acuérdense de los coeficientes estequiométricos porque hay que tenerlos en cuenta. Por eso siempre hay que balancear todas las ecuaciones que tengamos
porque si no nos va a dar cualquier cosa. Esta es la letra Nu, que se usa, o depende del libro que lean, pero en algunos libros se usa para hablar de los coeficientes estequiométricos. En este caso valdrían 1 para el dióxido de carbono, menos 1 para el oxígeno y menos 1 para el carbono. Entonces termina quedando esta cuenta que les decía yo, de productos menos reactivos. Lo que se dice así rápidamente con productos menos reactivos, tengo que acordarme de multiplicar por los números estequiométricos. ¿Qué más? Podemos decir algo de la ley de Hess, si quieren. Por ejemplo, en este caso, ¿a qué iba con esto de que es lo mismo que el concepto de función de estado? Tenemos que calcular el delta H de formación del hidróxido de sodio, que era esta ecuación que habíamos visto. ¿Cuál era la ecuación? Esta que estaba acá, a partir de estos tres. Y la idea es la misma. Yo puedo llegar al hidróxido de sodio por distintos caminos. Yo quiero tener esta ecuación de formación porque me piden que calcular el delta H de formación del hidróxido de sodio, que es esta reacción que está acá. Ahora, a nosotros no nos dan exactamente esa ecuación. La idea es que si yo puedo buscar alguna combinación en el que sumando o restándolas o multiplicándolos por algún número pueda obtener mi ecuación, puedo calcular el delta H de esta a partir del delta H de los datos individuales. Eso se hace medio al tanteo, pero en general es sencillo. Si tenemos el hidróxido de sodio acuoso, nosotros lo queremos como un reactivo. Entonces, fíjense que, necesitamos el hidróxido de sodio sólido como producto, eso quiere decir. El hidróxido de sodio sólido como producto, entonces, en todos los lugares que aparezca hidróxido de sodio sólido, es decir, tenemos que dar vuelta a esta ecuación. Si damos vuelta a la ecuación, ahora el delta H del proceso cambia de signo porque estamos considerando el proceso inverso. Como los deltas siempre hablan de final menos inicial, se da vuelta para dónde va el proceso, se da vuelta el signo del delta H. Después, la primera parece estar bien así donde está porque queríamos el hidrógeno y el oxígeno los queríamos como reactivos. Entonces esta por ahí queda bien dejarla donde está. Y esta otra, como queríamos el sodio sólido como reactivo, también conviene dejarla donde está. Y seguro que si ustedes se fijan, si giran la de abajo y las dos la dejan como están las de arriba, y suman todo, lo que está del lado de los reactivos de todas las ecuaciones, y lo que está del lado de los productos de todas las ecuaciones, les debería quedar esta ecuación que tenemos acá, que me parece que queda. ¿Qué tengo que hacer con los delta H? Este lo dejo como está. Sumo este negativo, o sea, menos 43, menos 68, más 10. ¿No? Menos 43, menos 68, esto da menos 110, más 10, menos 100, que es más o menos esto que está acá. Lo dije rápido porque me dio la sensación de que ya más o menos lo habían visto este problema. Si no me entendieron nada, lo puedo decir más despacio esto que dije. Sí, se entiende. Ok, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más me quedó por decir? En líneas generales me parece que dije casi todo lo que tenía pensado decir. ¿Podemos ver algún ejercicio? ¿Por dónde andan más o menos? ¿Qué hicieron? Porque tampoco tiene sentido que me pongan solo los ejercicios que ya hicieron. Al 10. ¿El 10 lo hiciste o no lo hiciste al 10? Bueno. ¿El resto sirve que veamos el 10 o quieren ver otro? Por mi parte no hay problema. ¿O tienen alguna duda con las cosas que dijo? ¿Quieren que hable de algo por ahí escucharon algo en la teoría que no les cerró del todo y quieren repasar algo? También podemos hacer eso. Ok. Sí, Ok.
Bueno. Yo me quedé también por ahí, por el 9, pero tampoco me puse como a hacerlo mucho a la guía, así que... Bueno, podemos plantear un cachito del 10 y ver más o menos qué dice. Para ver cómo se aplican estas cosas que yo les comentaba en algún ejercicio puntual. Dice, en un calorímetro a presión constante, que esto que yo les decía, nos están diciendo que entremos entonces a la calorimetría por acá. Tenemos que usar las ecuaciones que son a presión constante. Se mezclan 100 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 molar con 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 molar. El calorímetro nos da la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Qué es esto? Porque hablamos de capacidad calorífica, pero no hablamos de cuál es la capacidad calorífica de las sustancias. Y esto es como de un objeto, porque dice del calorímetro. La idea es que cuando hacemos las cosas en el calorímetro es una especie de termo, ¿no? Porque tiene que ser adiabático. Entonces, en la realidad, por mejor que sea el termo, ustedes piensen que si ponen agua caliente en un vaso térmico, por ejemplo, algo de calor se transfiere al vasito. Por mejor que sea y por más que mantenga la temperatura, algo de la temperatura que tiene el líquido que ponemos va a generar transferencia de calor hacia las paredes del termo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque si no las cuentas dan mal, porque uno asume, si uno pone el calor es 0, entonces supongamos que yo estoy mezclando adentro de un vaso térmico, mezclo agua caliente con un cubito. Entonces yo tiro el cubito adentro del agua caliente, entonces ¿qué diríamos? Todo el calor se está transfiriendo entre el agua caliente y el cubito. Pero hay algo que está mal ahí, porque una parte del calor se está transfiriendo al vaso. Para dar cuenta de esa parte que no se está usando para lo que nosotros queremos y se va al vaso, o sea, se va al alrededor, se usa esta constante del calorímetro. Entonces, en este caso claramente hay una reacción. Tenemos ácido clorhídrico y tenemos hidróxido de sodio, eso es una neutralización. Las neutralizaciones suelen liberar energía. Es decir, que si uno mezcla, todavía no fuimos al laboratorio, pero van a ver que si uno, cuando hacen este tipo de reacciones, el recipiente se calienta. Entonces, aparte, además de estar el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, hay agua. Entonces pasan varias cosas, porque por un lado pasa la reacción. La reacción libera energía. Ahora, ¿esa energía dónde va? Hay agua alrededor. Entonces, mucha de esa energía se usa para aumentar la temperatura del agua. Y un poco de esa energía se va a usar para aumentar la temperatura del recipiente, del calorímetro. Entonces, por esto es importante lo del balance del calor. Tenemos que escribir siempre, tenemos que partir de esto que decíamos hoy, que en un sistema adiabático el calor es 0. Entonces, ¿qué calores tengo yo? Tengo el calor de la reacción. Que esto en principio, podemos dejar todos positivos y después los reemplazamos cuando calculamos. Después, otra cosa tenemos. Tenemos el calor absorbido por la solución. Y tenemos el calor que absorbe el calorímetro. Y en principio parecería que no hay más términos, porque lo único que tenemos es la reacción por un lado, el agua o la solución que está absorbiendo calor y el tacho que absorbe calor. Pues todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque pusimos el requisito de que es un sistema adiabático. No se puede ir a otro lado que en estas tres cosas el calor. Entonces después todo lo que hay que ver es cómo escribir cada térmico. ¿Cómo escribimos el calor de la reacción? El calor de la reacción ya lo habíamos visto. Tengo que poner los moles que reaccionen por el delta H de la reacción. El calor de la solución. El calor de la solución va a ser la masa de la solución por el Cp de la solución por el delta T. Y el calor del calorímetro va a ser la constante del calorímetro por el delta T. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Y todo lo que queda es reemplazar. Creo que nos pedían, por ejemplo, ¿qué pedían? Pedían que saquemos, estoy viendo la pregunta, calcular el calor de reacción de neutralización. O sea, este era el que queríamos calcular nosotros. Fíjense que tenemos que poner la cantidad de moles. Acá surge una pregunta, ¿qué moles pongo?
porque tengo la reacción que dice que hidróxido de sodio con clorhídrico da cloruro de sodio y agua. Piensen en esto, que esto va a tener un delta H que es por mol, ¿está bien? Cuando hablamos de por mol, en realidad nos tendrían que decir, pero en esta reacción es fácil porque son todos unos los que tengo de número estequiométrico, es por mol de alguno de los dos, o de clorhídrico, o de hidróxido de sodio, o de cloruro de sodio, o de agua, como queramos. Pero eso significa el por mol que tenemos dividiendo en el delta H. Entonces, si yo tengo 100 mililitros de ácido clorhídrico, 0,5 mol por litro, eso significa que tengo 0,05 mol de ácido clorhídrico y tengo 0,05 mol de hidróxido de sodio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Los moles que van acá son o estos o estos. ¿Se entiende por qué? No es la suma de los dos. Eso es importante. Porque el delta H de reacción se da por mol de alguno de los dos. Entonces no tendría sentido sumar los dos, porque no tengo 0,1 de estos. Tengo 0,05 y de este otro tengo 0,05. Si hubiera habido más de uno que de otro, tendría que haber usado el limitante, igual que en los problemas de estequiometría. Entonces, en esta n tenemos que poner 0,05. ¿Se entiende eso? Después, para simplificar, dice que supongamos que las densidades y los calores específicos de la solución son lo mismo que lo del agua. Genial. Entonces acá va la masa de la solución. Acá, ojo, hay que sumar las dos cosas, porque tengo 100 mililitros de clorhídrico y 100 mililitros de hidróxido de sodio. O sea que acá van 200 gramos. Estoy suponiendo que la densidad es 1, ¿no? Que es lo que dice acá. Si no, si la densidad no fuera 1, tendría que hacer la cuentita con la densidad y sacar la masa de solución. Porque acá va masa, no va volumen. Pero como es 1, acá es fácil, acá tiene que poner 200 gramos. El CP dice que usemos lo del agua, que es también una caloría o 4,18 joules sobre gramo por centígrado. ¿Ven? Esto, acá me dice qué ecuación tengo que usar. ¿Por qué? Porque está por gramo. Entonces yo no lo voy a multiplicar por mol acá. Si esto estuviera por mol, no lo puedo multiplicar por gramo. Tendría que sacar los moles de agua y hacer la cuenta. Entonces, el delta T va a ser la diferencia de temperatura que acá nos dan, porque dice que al principio estaba 22,5 y al final estaba 24,9. Y los deltas son siempre final menos inicial, o sea que acá va a ir 24,9 menos 22,5. La cuestión, y bueno, y la constante del calorímetro, el número 335, y el delta T va a ser el mismo delta T que pongamos acá, porque es el mismo delta T del calorímetro. Ahora, esto se puede plantear así y despejan el delta H de reacción, sino directamente también podríamos haber empezado el balance de calor con esa otra ecuación que les había pasado, que es menos Q cedido. Entonces, ¿quién absorbe calor? Fíjense que queda lo mismo. Lo que absorbe calor es la solución y el calorímetro. Y del otro lado tengo menos N por delta H de reacción, que era exactamente lo mismo que pasarlo restando de la otra ecuación. O sea, cómo lo planteen da lo mismo. Lo importante es esto. Esta es la parte difícil en los problemas. La primera es la definición de calorímetro, poner que el Q es 0. Pero lo que por ahí es a veces complicado es desmenuzar el problema en las partecitas. Acá puede haber cambio de estado, calentamientos, enfriamientos, reacciones químicas, lo que absorbe el calorímetro. Todo va a ir enumerado acá. No necesariamente hay 3 términos, puede haber 5, puede haber 2. Siempre tiene que haber por lo menos 2, ¿no? Porque algo cede calor y algo absorbe. O mejor dicho, por ahí están mal los términos de decir que algo cede calor o absorbe. La transferencia de calor se da entre dos objetos a distinta temperatura. Eso está mejor enunciado. ¿Más o menos? Sí, va bien. Lo que te quería consultar a raíz de lo que dijiste ahora, por ejemplo, de que podía haber cambios de estados y eso, entonces ahí también tendríamos que considerar lo del calor sensible, el calor latente, todo eso.
Sí, yo no pondría tanto nombre. Vamos a hacer un ejemplo así. Sí, habría que considerar eso. Esos son otros delta H simplemente. Supongamos que, vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que yo tengo en un sistema diabático, yo tengo, tengo agua, una masa determinada que está líquida y está a 10 grados centígrados, supongamos, o 20, o más alto, 50. Y tengo 100 gramos. Vamos a ponerlo acá. 100 gramos de agua líquida a 50 grados centígrados. Después tengo 20 gramos de agua sólida a menos 5 grados centígrados. Y me preguntan, la pregunta es esta. La idea es que yo los pongo en el recipiente adiabático y pongo los cubitos adentro. Entonces, la pregunta es, calcular la temperatura final asumiendo que todo el hielo se funde. Este es un ejercicio que tiene así de estas cosas de varias etapas. Entonces, y los datos que tenemos es la masa de agua líquida, la temperatura inicial, y la masa de agua sólida y la temperatura inicial. ¿Cómo planteamos el balance de calor? A ver, ¿qué me dirían? Tenemos que empezar por poner que el calor era 0, ¿no? Pero después, ¿cómo relleno que el Q es 0? ¿Qué procesos hay? ¿Dónde lo puse? Estoy diciendo aquí. Y una parte sería transferencia de calor a los cubitos que van derritiéndose. Esa es una parte. Ok, eso está bien. Y acá hay un dato que eso yo se los doy de pista. En este problema inventado, todo el hielo se derrite, todo el hielo se funde. Entonces, por un lado tenemos esto, vamos a enumerarlo antes de poner la cuenta. Tenemos el enfriamiento del agua líquida. Enfriamiento del agua líquida. Esto está bien. Muy bien. Parecería ser que es lo único que está caliente, entonces es lo único que está cediendo calor en esta mala manera de hablar de calor, es lo único que cede calor. ¿Hacia dónde? ¿Quién lo va a absorber? Tenemos los cubitos, pero que nos están diciendo que se funden. Entonces, la parte de los cubitos, que esto es lo que a veces no es tan fácil de ver, hay que pensarlo como 3 procesos distintos. ¿Por qué tenemos? Vamos a ponerlo de otra manera, así queda más claro escrito. Esperen que se me tildó. Tenemos, por un lado, vamos a ponerlo así, 100 gramos de agua líquida que están a 50 grados centígrados van a pasar a 100 gramos de agua líquida que están a T final, que no la sé. Este es uno de los procesos que van a ocurrir. Y T final tiene que ser más bajita que 50, eso sabemos. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el hielo? ¿Cómo pondríamos qué le pasa al hielo? La pista es que todo el hielo se funde. ¿Cómo medirían los procesos que ocurren con el hielo? Porque son varios. ¿Qué es lo primero que pasa con el hielo? Tengo 20 gramos de agua sólida a menos 5 grados centígrados. ¿Qué les pasa a esto primero? Muy bien. Eso es lo que hay que poner un corte ahí. Porque ¿qué pasa a partir de los 0? Ya queda líquido. Cambia de estado. Entonces, por eso acá es importante poner el estado de agregación, porque acá en este problema nos van a dar el CP del agua líquida y nos van a dar el CP del agua sólida. Y tengo que saber cuál usar en las cuentas. Entonces, la primera etapa es poner esto así. Y acá esto es un enfriamiento, si queremos. Tenemos ecuaciones. Esto es lo que se calcula como la masa por el CP, que en este caso va a ser del agua líquida, por el delta T, donde el delta T son estos dos. Acá tenemos un calentamiento, esto vamos a calcular igual, la masa por el CP, pero del sólido, entre estas dos temperaturas. Por eso es importante desmenuzarlo así. Ahora tengo 20 gramos de agua sólida a 0 grados centígrados. ¿Qué le pasa a esto?
No. ¿Qué pasa con agua cero? ¿Qué me dijeron recién? Es un cubito a 0 grados. Cambia de estado. Cambio de estado. ¿Cómo es el cambio de estado? ¿Cómo son los cambios de estado? No lo dije hoy, pero bueno. ¿En qué condición ocurren? Eso es importante. Ocurren a T y P constantes, todos los cambios de estado. Entonces, esto pasa a 20 gramos de agua líquida, también a 0 grados. ¿Cómo calculo esto? Como los moles o la masa, como quieran ustedes, por el delta H de fusión. Y después tengo agua líquida. Tengo 20 gramos de agua líquida, que están a 0 grados centígrados. ¿A qué pasan? ¿Qué le pasa al agua líquida cuando está a 0? ¿Se congela o no? No, pero fíjense qué está pasando. Estamos poniendo un cubito en agua caliente. Piensen en el problema que les dije yo. Comienza a agarrar a tomar más temperatura. Tal cual. Entonces va a pasar a 20 gramos de agua líquida a T final. Y esta T final tiene que ser la misma que esta T final, porque se establece el equilibrio térmico al final de todo. Entonces, esto es un calentamiento. Entonces acá tenemos que poner la masa por el Cp del agua líquida ahora por el delta T. Todo esto sumado, los 4 calores sumados, tienen que ser igual a 0. Esa es la idea. Porque no se escapa calor del tacho donde hicimos esto. Y tengo 3 procesos distintos, y acá por ahí que confunde a veces es que los delta T, acá tengo que usar el delta T entre este punto es 5. Porque 0 menos 5, y el Cp es del sólido. Acá no uso el delta P, uso el calor, esto creo que es lo que voy a llamar calor latente, que yo simplemente lo veo como otro delta H, pero es de un cambio de estado, que está bien, es el calor latente de fusión. Pero se trabaja igual que si fuera un delta H de reacción, porque usamos el delta H del proceso. Y después tenemos otro calentamiento. Y acá hay que usarlos del agua líquida porque tenemos agua líquida. Por eso fraccionar el problema es útil. No siempre van a ser tantas partes, a veces son más fáciles, pero siempre está bueno ver qué le pasa al sistema para poder identificar cada uno de los procesos. Y a esto me refería al principio con lo de las ecuaciones. Si no, eso es un lío ver qué ecuación usar. En cambio, si uno lo tiene desmenuzado, si yo tengo de agua sólida a menos 5, agua sólida a 0, acá se ve clarito, es un calentamiento. Y ahí sí recién voy a buscar cómo era la ecuación del calentamiento. Después tengo agua sólida, agua líquida, fusión. Y de agua líquida a agua líquida más caliente, otro calentamiento. Todo esto sumado, incluyendo a este, tiene que ser igual a 0. O puesto de otra manera, el calor contenido acá tiene que ser igual a la suma de estos 3, porque es lo otro que decimos, el calor cedido es menos el calor absorbido. Que es relativamente intuitivo. El calor que se transfiere del agua caliente se tiene que usar para hacer estos 3 procesos, para calentar el cubito, fundir el cubito y calentar el agua que antes era el cubito. Esa es la idea. Sí queda más claro así razonándolo por partes. Es que es la única forma de abordar los problemas en los que ocurre más de un proceso. Hay problemas más simples. Si yo les digo que tengo 5 gramos de cobre a 50 grados centígrados y lo pongo con, no sé, 10 gramos de hierro a 25 grados centígrados y les pregunto qué temperatura final llega, acá sigue valiendo lo que yo les digo. Se puede hacer así. Tengo 5 gramos de cobre que están a 50 y pasan a 5 gramos de cobre a T final. Y después tengo los 10 gramos de hierro que estaban a 25 y pasan a 10 gramos de hierro a T final. Este caso es mucho más sencillo que el otro porque hay solo un calentamiento y un enfriamiento. Y listo. Pero sigue valiendo. Lo bueno de hacerlo así es que cuando son los problemas un poco más complicados, desmenuzarlo ayuda porque si no se hace un lío las temperaturas que tenemos que poner y qué CPs tenemos que usar. Pero eso es una manera de hacer estos problemas.
siempre se resumen en lo mismo. Hay que escribir, hay que rellenar adentro del balance de calor. Porque la idea de estos problemas de calorimetría es que se hace en un recipiente adiabático. Si el recipiente no fuera adiabático, no se puede decir esto y no podemos hacer los problemas. Porque se pierde una parte del calor del agua caliente, lo perdemos en calentar el vaso de vidrio, en calentar el aire que está alrededor y ya no hay más balance de calor. Pero bueno, esa es un poco la idea de estos problemas. Por ejemplo, no sé, lo podemos leer así medio por arriba, dice el 11, dice el calor de combustión del etano, nos dan el calor de combustión, está medido volumen constante a 25 grados. Claro que nos están diciendo, nos están dando el delta U, ¿está bien? Por esto que yo le decía, que a volumen constante, el calor era el delta U. Es el otro tipo de calorimetría, en vez de presión constante a volumen constante. Entonces, nos dan una reacción, que es la reacción de combustión de este compuesto, del etano. Fíjense que la reacción de combustión es el compuesto orgánico en general, que se le suma oxígeno, y eso da dióxido de carbono y agua. Entonces nos preguntan cuál es el aumento de la temperatura en un calorímetro, que está a volumen constante, con una capacidad calorífica de tanto, dice, cuando se queman 2 gramos de etano. Entonces, aquí es parecido al que hicimos antes, con el delta U en vez de con el delta H, pero fíjense que no hay solución acá. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, ¿cómo plantearíamos el balance de calor acá? El calor de la reacción, nosotros tenemos que el calor es 0, ¿no? ¿Qué cosas hay? La combustión va a ceder calor. Entonces tenemos por un lado la reacción, tenemos el Q de reacción. Y le tengo que sumar el calor que absorbe el calorímetro. Esto tiene que ser igual a 0. Y de vuelta, ¿cuál va a ser el Q de reacción? El Q de reacción va a ser el delta U por la masa. Y la constante, esto va a ser la constante del calorímetro por el delta T. Y esto tiene que dar 0. Y así podemos sacar el delta T. Y después nos dicen, bomba calorimétrica es la manera en la que se definen los calorímetros que son a volumen constante. Se llaman bombas. Hay que indicar el delta U. El delta U del proceso. Q y W involucrados en la reacción en la bomba calorimétrica. Delta U y Q tienen que ser el mismo número. ¿Está bien? Porque a volumen constante, el calor y el delta U son la misma cosa. Ahora, el trabajo, esto ya lo mencionamos. ¿Cuál va a ser el trabajo? Y 0. 0. Esto nos podemos acordar que el trabajo a volumen constante era 0, pero si no, no tenemos que acordar la primera ley. Delta U es el calor más el trabajo. Si en este caso el delta U es el calor, significa que el trabajo tiene que ser 0, porque si no se estaría violando la primera ley. Tiene que seguir valiendo que el delta U es Q más W. La única manera en la que delta U es Q más W y aparte delta U es Q es si W vale 0. Y nada más. O sea, esto es medio parecido, lo que diferencia es esto de que sea volumen constante, entonces tenemos que usar delta U en vez del delta H. Después de estas cosas ya hablamos un poco de cómo se enuncia la primera ley. Está medio colgado acá porque ya había que usarlo antes. Dice, cuando se suministra una cantidad de calor de 3 kilojoules a un sistema, su energía interna se incrementa en 1,8 kilojoules. Calcule el valor de dicho trabajo e interprete físicamente su signo. Bueno, esto es medio sencillo. Esto es simplemente escribir la primera ley y fijarse qué pasa. Dice que le están entregando calor al sistema y aumenta la energía interna en 1,8 kilojoules. Es simplemente fijarse el signo que les va a quedar el trabajo. Y acordarse que si el trabajo es negativo, la convención de signos es que el trabajo lo realiza el sistema, mejor dicho,
O sea, fíjense, piensen en lo que yo les había dicho de las expansiones, para acordarse fácil. En una expansión, yo no me acuerdo dónde quedó el dibujito, los émbolos, ¿dónde estaban? Acá. Si yo comprimo el sistema, tengo que apretarlo yo de afuera. Entonces estoy haciendo trabajo yo sobre el sistema. Si el sistema se expande, el sistema me empuja a mí. Entonces el trabajo es negativo. También algunos dicen que el sistema es como perezoso o alguna otra palabra por el estilo. No quiere hacer trabajo, por eso cuando hace trabajo, el trabajo es negativo. Como una reglita memotécnica, esto también lo pueden usar. Pero bueno, cuando se comprime el sistema, el trabajo es positivo. Cuando se expande el sistema, el trabajo es negativo. Es el menos que le ponemos adelante. Cuando ponemos trabajo es menos P diferencial de B, menos P delta B. Este menos da cuenta de eso, de que cuando el sistema hace trabajo, porque este es el trabajo realizado por el sistema, cuando delta B es positivo porque se expande, el trabajo es negativo. Acá tienen que usar algunas cosas del trabajo, esto que yo les decía. La presión externa sobre el pistón es de una atmósfera constante, entonces hay que calcular el trabajo, entonces lo sacamos como yo les decía, con menos P por delta B. Bueno, este tiene algunas cosas que por ahí se pueden ver. No sé cómo están con ganas, pero porque tiene algunos detalles, porque les pide calcular. Dice, un cilindro contiene un mol de agua líquida. Igual me voy a frenar, porque si no me embalo. ¿Quieren dejar acá? Yo, por mi parte, no tengo problema, pero bueno, no sé. Como quieran ustedes. No me doy cuenta porque por ello hablo y no es eficiente para ustedes. Entonces... Yo tampoco tengo problema, si querés. Dale. Sí, yo no tengo problema en plantearlo, pero por ello estaban cansados y no querían escucharme más. No, incluso me parece que en la teoría nos habían dicho, habían dicho que podemos llegar hasta más o menos al 14 o 15, así que estaría bueno también verlo. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, dice así, un cilindro contiene un mol de agua líquida a 100 grados y se calienta, dice, hasta transformarse en vapor. O sea, le estamos entregando calor para transformarlo en vapor. La presión externa sobre el pistón que cierra el cilindro es de una atmósfera. Entonces, la idea es esta. ¿Cómo sería lo que está ocurriendo? Tengo un recipiente que tiene un mol acá de agua líquida. Y tengo un pistón arriba del agua líquida apretándolo. El pistón se puede mover para arriba y para abajo. Y acá hay una atmósfera de presión. Esto tiene una presión, un volumen y su temperatura. Entonces dice que se calienta hasta transformarse en vapor. Tiene sentido que si yo vaporizo esto a la misma presión, porque la presión se mantiene en una atmósfera, el émbolo, a medida que esto se transforma en vapor, va a ocupar más volumen, el émbolo se va a ir para arriba. Entonces, cuando esto termine el proceso, yo me imagino algo que va a estar por acá del émbolo, y acá voy a tener agua en fase gaseosa. Como el sistema es cerrado, acá sigo teniendo un mol. La única diferencia es que cambio de estado. Acá tengo la misma presión, porque sigo teniendo una atmósfera, porque es la presión externa. Lo que pasa es que ahora tengo un volumen más grande. Acá tengo B1 y T1, y acá tendré B2 y T2. Si la temperatura se mantiene constante, que creo que lo que dice, porque no dice otra cosa, ¿cómo se mantiene constante la temperatura? Esto habría que tenerlo, ¿dónde estoy escribiendo? Acá. Esto habría que ponerlo en un baño termostático que mantenga la temperatura constante en los dos casos. Entonces, si mantengo constante acá, esto pueden ser 100 grados al final y 100 grados acá también. Lo único que está cambiando es el volumen porque se vaporizó la muestra. Entonces, si nos piden que calculemos el trabajo... Pero si se vaporizó, ¿no cambia la energía, la temperatura? No cambia la temperatura. Los cambios de estado son a temperatura y presión constantes.
Ok. Sí. Hay algo interesante igual en eso, porque vos le entregaste calor al sistema, no es que no le entregaste calor. Aunque no está del todo bien decir entregar calor, pero vos pusiste una llama abajo de la olla para Claro, pero hervir el agua. habías dicho de que calor y temperatura no eran lo mismo. Claro, tal cual. Ese calor se puede usar para dos cosas. Se puede usar para aumentar la temperatura o se puede usar para romper las fuerzas intermoleculares y que cambie de estado a la misma temperatura. Entonces, lo que va a pasar es que si vos tenés agua fría y la pones en una ollita arriba de la hornalla, se empieza a calentar el agua. Entonces ahí el calor se está usando para aumentar la temperatura del sistema. Cuando el agua empieza a hervir a borbotones, porque llegó al punto de ebullición normal a 100 grados centígrados, la temperatura se queda planchada en 100 porque el calor que estamos gastando de la hornalla se usa para seguir vaporizando agua. Estamos convirtiendo agua líquida 100 en agua gaseosa 100. Y así hasta que no se seque la olla. Ahora, si yo el sistema, cuando está todo gaseoso, que ya se vaporizó todo, lo sigo calentando, como ya se vaporizó todo, ¿ahora qué va a pasar? Va a empezar a aumentar la energía cinética que tienen esas moléculas de gas. Y ahí sí va a empezar a aumentar la temperatura. Pero Sí. durante el cambio de estado permanece constante. Después, no sé si alguna vez le pasó, pero no es lo mismo quemarse con vapor que quemarse con agua hirviendo. Es mucho peor, pero mucho peor, quemarse con vapor, aunque estén los dos a 100, que eso por ahí parece contraintuitivo. Porque fíjense qué pasa. Si ustedes se queman, si ustedes meten el dedo en agua a 100 grados centígrados, el calor del agua caliente se usa para aumentar la temperatura de su dedo y los quema. Pero si ustedes meten la mano donde hay vapor de agua a 100 grados centígrados, el vapor de agua primero se va a condensar. Se va a transformar en agua líquida porque nuestra mano está más fría. Y para transformarse en agua líquida hay una diferencia de calor. Después tenemos agua líquida 100 y nos sigue quemando el agua líquida 100. Nos quema el vapor y nos quema el agua, porque tenemos el proceso de fusión, de condensación, mejor dicho, proceso de condensación en el medio, que hace que ese vapor que estaba a 100 se enfríe porque entregó todo el calor ese de condensación, nos lo pasó a la mano, que ya nos quemó el propio hecho de la condensación del vapor. Y después encima nos sigue quemando el agua a 100. Por eso se habla de este término de calor latente, porque es como que está ahí, pero no se ve en una diferencia de temperatura, pero está presente. Porque si pensamos en esto de la medida de la energía cinética contenida en las moléculas con la temperatura, en agua líquida a 100 tenemos la misma temperatura que en vapor de agua a 100. Pero lo que pasa es que los estados de agregación son diferentes. Cuando queremos pasar de uno al otro, hay un calor involucrado. Si vamos de agua líquida a agua gaseosa, necesitamos calor. Si vamos al revés, el sistema va a entregar calor, pero va a seguir estando siempre a 100. Siempre que haya un cambio de estado, la temperatura es constante. Entonces, ¿a qué iba? Acá pedía que calculemos el trabajo. Entonces, para calcular el trabajo, tenemos que calcularlo, tenemos la presión externa y tenemos que calcular el delta de volumen. El volumen, este va a ser el volumen inicial y este va a ser el volumen final. Estoy diciendo bien, sí. Agua líquida para transformarse en vapor. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar los volúmenes de cada... ¿Qué estoy haciendo? Así. Determinar los volúmenes de cada una de estas dos fases. Tenemos un mol de agua líquida a 100 grados. Necesitamos la densidad del agua líquida, que es la que nos dan acá. ¿Está bien? Nos dan la densidad del agua líquida. Esta es a 0. Nosotros queremos a 100, porque estamos a 100. Queremos esta que está acá. Entonces, esto, ojo que está... Van a tener que hacer cuenta un ratito, porque esto está en gramos sobre mililitro. Y ustedes tienen un mol de agua, o sea que tienen 18 gramos. O sea que con esos 18 gramos tendrían que calcular el volumen. Y eso les va a dar el volumen inicial.
Para el volumen final, tienen que usar la densidad del vapor. Tienen 18 gramos de agua en estado de vapor, pero fíjense que la densidad es casi la mitad. O sea que van a tener casi el doble de volumen. Y con eso, y la presión de una atmósfera, hace menos P delta B, sale el trabajo. Después, ahora vuelvo a la variación de energía interna, el delta U y el delta H. Porque después tenemos que hacer lo mismo para la variación de energía interna de entalpía para la función de un mol de agua sólida. Entonces, ¿cómo calculamos estas variaciones de energía interna y variaciones de entalpía? El calor de este proceso dice que es a presión constante. Entonces, ¿qué datos ya tenemos? Claro. Entonces, ese calor que calculamos nosotros, o sea, no lo calculamos, calculamos el trabajo. Pero el calor es fácil de calcular. ¿Cómo calcularían el calor para este proceso? ¿Qué proceso estamos hablando? Entre esto y esto. Yo les digo, ¿cuál es el calor que se requiere para ir de acá hasta acá? ¿Cómo es ese Q? Es QP primero, porque estamos a presión constante. Y dijimos que QP es el delta H. ¿Pero cómo lo calculo? ¿Qué pasa? ¿Qué es el proceso? Claro, entonces ¿cómo calculamos? Es la masa por el delta H, ¿no? Del cambio de estado. Y de los datos que nos dan el delta H de vaporización. Ese es el que tenemos que usar. Ahora tenemos el calor y tenemos el trabajo, que habíamos calculado antes. Entonces podemos sacar el delta U, muy fácil, con el calor y el trabajo. Para la fusión hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a encontrar? Van a ver que la diferencia de esto, lo voy a hacer para un lado la vaporización y para el otro la fusión. Cuando nosotros fundimos, el volumen de agua, si nosotros miramos acá la densidad del hielo, ven que la densidad del hielo es muy parecida a la densidad del agua. Es un poquito menos denso, vieron que los hielos flotan. Eso es curioso, porque siempre estamos acostumbrados a pensar que los sólidos están más empaquetados, están más apretados que los líquidos. Eso suele pasar para la mayoría de las sustancias. El agua tiene algunas particularidades y resulta que el estado sólido es menos denso que el estado líquido. Entonces, como es menos denso, los cubitos flotan. Pero a pesar de eso, son parecidos los números. Entonces, la idea es pensar en lo siguiente, que el delta B para la fusión, mejor dicho, para la solidificación, no, para la fusión, está bien, es lo mismo, depende de cómo lo veamos. Para la fusión de agua sólida, va a ser casi cero el delta B, ¿se entiende? Porque las densidades son muy parecidas, entonces casi no cambia el volumen. Ustedes pueden cambiar la cuenta y les va a dar un número, pero va a ser mucho más chiquito que el delta B para la vaporización, en donde cambian un montón las densidades. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Que el trabajo de la vaporización es un número mucho más grande que el trabajo para la fusión. Porque los delta B son mucho más grandes. Porque la variación de volumen entre una fase condensada y la fase gaseosa es mucho más grande que entre dos fases condensadas. Que eso es lo que deberían ver. Que, a ver si ya podemos chumar la respuesta para mostrarles. Ustedes miran para el inciso B, a ver, delta U. La energía interna y la entalpía, fíjense en las ecuaciones que teníamos nosotros. Hasta acá estábamos bien, ¿no? La energía para la vaporización, teníamos el calor a presión constante,
Sacábamos el trabajo con lo que habíamos hecho y tenemos el delta U, que es el calor más el trabajo. Ahora, cuando lo queremos hacer para la solidificación, podemos hacer exactamente lo mismo y nos va a dar bien. Pero podemos llegar a otra conclusión más. Habíamos dicho que el delta H era, el delta H era el delta U más el delta del PB. Y la idea es que para la fusión, mejor dicho, este número que está acá va a ser casi cero. Y van a ver que estos dos les van a dar parecidos. Es lo que dan. Fíjense que acá pusieron exactamente el mismo número. Habría que ver si por ahí hay una pequeña diferencia, pero va a ser muy chiquita la diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque acuérdense que este término desarrollado a presión constante nos quedaba algo así. Delta H era el delta U más P por delta B. Y si delta B es muy chiquitito, porque los volúmenes de las fases son parecidos, la conclusión es que el delta U y el delta H es más o menos cero cuando el delta B es despreciable. Que es lo que pasa en este caso. Que no pasa para la vaporización. Siempre son parecidos, pero fíjense que hay una diferencia cuando para la fusión no. Esa es la idea de lo que deberían ver en el ejercicio. Y es simplemente por esta cuestión de los delta B. No sé si di mucha vuelta o más o menos se entiende. Ok, muy bien. Y a ver, el 14, si es algo nuevo, pero el 14 me parece que es parecido a lo que ya dijimos. Se permite una muestra de 1 gramo de neón, se expande en un recipiente en el que se hizo vacío. Realice trabajo del gas, explique su razonamiento. No me gusta esa respuesta, porque dice trabajo cero. Se permite que una muestra se expanda en un recipiente en el cual... Ah, está bien lo que dice, yo estoy interpretando mal lo que decía. La idea es esta. Eso es un caso especial de expansión. Nosotros, imagínense que teníamos el ejercicio del émbolo, ¿no? Y acá tengo neón. Lo que decíamos antes es que de afuera había una presión externa. La presión externa puede ser yo que estoy apretando una jeringa, por ejemplo, o puede ser simplemente el aire. Cuando nosotros tenemos, acá hay aire porque estamos haciendo el experimento de presión atmosférica, acá tenemos una presión externa de 1 atmósfera, que la da el aire. No tengo que hacer nada, solamente taparlo, pero la idea es que este émbolo se puede mover para arriba y para abajo a gusto. Si yo ahora lo meto en una cámara que está a 2 atmósferas, el émbolo se va para abajo. Si lo meto en una cámara que está a 0,5 atmósferas, el émbolo se va para arriba. Ahora, la pregunta es, yo me llevo esto, que también podría ser, por ejemplo, un frasco de mermelada que tiene el gramo este de neón adentro, o este sistema con el émbolo, con el neón, y me lo llevo al espacio, donde no tengo más nada del otro lado, no hay presión externa. Es un caso especial, que igual es una pavada, pero es un caso especial que no dijimos antes. No tengo nada acá afuera. El gas se va a expandir, eso está claro. Si nosotros todo lo que tenemos que hacer es usar la ecuación que teníamos por el trabajo, que era menos la presión externa por el delta B. Si la presión externa es 0, el trabajo es 0. Y eso no importa que el gas antes haya estado a 1 atmósfera, porque lo que importa es la presión que está del otro lado haciéndole fuerza. Es como que de un lado está el gas empujando y del otro lado está la presión externa empujando. Cuando están en equilibrio, la presión de afuera es igual a la presión de adentro. Pero si yo me lo llevo al espacio, que no hay nadie empujando del otro lado, el émbolo despacito se va a ir cada vez más para arriba hasta el infinito, y el gas, como no tiene nadie empujando del otro lado, no hace trabajo. Si lo pensamos así, es medio intuitivo. No hay nadie haciéndole fuerza al gas para mantener ese émbolo en un lugar. Entonces, ese caso es el que se conoce como expansión contra el vacío. Las expansiones contra el vacío no hacen trabajo. ¿Sería entonces, como multiplicar por 0? Sí. Yo estaba tratando como de hacerlo más intuitivo, pero sí, es como multiplicar por 0. Es como multiplicar por 0 porque la presión externa vale 0 y lo que va en la cuenta del trabajo es la presión externa.
Lo que pasa es que en los sistemas que están en equilibrio, la presión externa es la misma que la presión que está dentro del sistema. Pero si yo me llevo al espacio un frasco de mermelada con neón y lo destapo, el gas se va y se va a expandir cada vez más por el espacio sin empujar contra nadie. Al no hacer fuerza contra nadie, no hace presión en ningún lado y eso significa que el gas no hace trabajo. Se llama expansión libre también, se expande libremente. Y el trabajo es cero. Y les puedo mostrar el 15, que es interesante, porque justo no sabía, pensé que esto no lo veíamos. Calcular el trabajo de expansión cuando 2 moles de gas ideal aumentan de 10 a 20 litros en un proceso, dice, isotérmico irreversible. Que esto, el proceso isotérmico irreversible, es el que yo les mostraba en el cuadro de acá. ¿Se acuerdan que yo he hecho 2 caminos acá? Uno que era el camino rojo, que tiene una parte de volumen constante y otra presión constante, y el trabajo se calculaba como menos P por delta B, que es lo que vimos nosotros, pero después se podía seguir por el camino violeta. El camino violeta es un proceso, tiene esta forma, es a T constante, o sea, es isotérmico. Si lo graficamos de vuelta, en este diagrama de PV, se ve así, uno tiene la presión, el volumen, y espera una expansión. Entonces tenemos un volumen inicial con una presión inicial y un puntito acá, y un volumen final con una presión final y otro puntito acá. Las expansiones reversibles isotérmicas tienen esta forma así. Entonces dice que tenemos 2 moles de gas ideal y el proceso es a T constante. Entonces queremos calcular el trabajo. El trabajo no es otra cosa que el área esta que está acá. Hay que calcular el área abajo de esa curva. ¿Cómo se hace eso en matemática? Con integrales. Con integrales, muy bien. Todo lo que necesito saber es cuál es la función esta que está acá. Esto será una función f, que es P de B, ¿no? ¿Se entiende? Es una función que representa la presión respecto del volumen. Entonces, tengo que averiguar esa función. Y tengo un gas ideal. ¿Qué ecuación puedo usar? Que me hable de cómo puedo cambiar las variables para un gas ideal para tratar de ver cómo es esa función. ¿Qué les parece? Nosotros teníamos esto. La Esto era lo que inicial. usamos recién. Voy desde el principio. La explicación es esta. Nosotros tenemos que hacer la definición de trabajo es esta que está acá. Entonces, si nosotros integramos esto que está acá, nos queda que el trabajo, ahora no puedo poner menos P por delta B, porque ahora la presión no es constante, la presión baja en esa línea fucsia. Ahora lo que puedo poner es que es menos la integral de P diferencial de B. Pero P es una función de B. Entonces lo que tengo es esto, la integral de P de B diferencial de B. Que esto es igualito a la integral de f de x diferencial x, ¿no? Necesito saber cómo rellenar esto de acá. ¿Cuál es esa función que tiene esa forma fucsia que está en ese gráfico? Entonces, la pregunta era, si tengo 2 moles de gas ideal, ¿a dónde puedo ir a buscar cuál es la función esta? Si yo quisiera encontrar una función matemática que me diga cómo es esa línea fucsia que está por ahí, o sea, un proceso que se mantiene, es un cambio para un gas ideal manteniendo la temperatura constante. ¿Cómo puedo saber cómo se relaciona la presión con el volumen a temperatura constante? ¿Qué puedo usar? ¿A qué puedo recurrir? Piensen. No hay muchas cosas que sepan de los gases ideales. No me acuerdo, perdón, no me acuerdo el nombre porque vimos varios, pero no, está bien, la pero ley de la ecuación de gas ideal, pero cuando la ¿cómo es? Más fácil que eso. Vamos más arriba. Hay una sola ecuación que se tiene que acordar del gas ideal. ¿Cuál es la ecuación que se tiene que acordar del gas ideal? Una sola.
que no P tiene por nombre. B igual a N por R por T. Genial. Esa es la ecuación de estado, se llama. De estado termodinámico. Por eso ahora tiene más sentido, ahora que tenemos más palabras. Se llama ecuación de estado porque me define el estado de un gas ideal. No el estado sólido, líquido, gaseoso, el estado termodinámico. Me define con algunas variables cuánto valen las otras. Yo tengo esto. PB SRNT. N en este problema es 2 y T está fijo. Porque dice que el proceso es isotérmico. Y nos dan la temperatura, ¿no? Este vale 2, este vale 2,98. Si yo ahora quiero esto, PdB, ¿cuál es la función PdB? A ver si alguno lo ve. Quiero que hagan este ejercicio de tratar de pensar la cosa un poco más matemáticamente. Si yo les preguntara cuál es esa F que es PdB, ¿cómo escribirían PdB ustedes? Yo tengo que poner, a partir de esto, tengo que poner algo, alguna función que dependa de B, o que dependa con B, de B, ¿sí? Que me diga cómo es P. ¿Qué harían con esta ecuación? Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero yo quiero saber cómo varía la presión con el volumen. ¿Qué tengo que hacer con ese tema ahí? Si yo lo quisiera graficar, yo les digo, grafíquenme en un gráfico P acá y B acá. Y quiero saber la función esta. Ya le estoy adelantando que tiene esa forma, pero no importa. Y tienen esa ecuación. ¿Cómo la llevo al gráfico? Esa es la pregunta. ¿Qué hacen? Habría que despejar alguna de las dos, o P o B. No, hay que despejar una específica. ¿Cuál hay que despejar para ponerlo así en el gráfico? P en función de B. Muy bien, ¿y cómo hago? Eso quiero que... Sí, y bueno, pero nadie me dice. Paso B dividiendo. RNT sobre B. Listo, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora tengo una función que depende de B y me dice cuánto vale P, que es todo lo que quiero, porque estas son constantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro, en vez de poner P acá, pongo todo esto, que depende de B. Estoy haciendo un cambio de variable porque no puedo integrar P. Necesito algo que dependa de B. Entonces, el trabajo es menos la integral de toda esta cosa que puse yo, que van a ser constantes, por 1 sobre B, diferencial de B. Entre B inicial y B final. ¿Se entiende? Esto que está acá es la función P de B. Para un gas ideal, ¿eh? Esto solo vale para un gas ideal porque estamos rellenando con el modelo de gas ideal. Y ya estamos después, porque después el trabajo va a ser menos RNT, que es constante, N vale 2, T vale 2,98, por la integral entre volumen inicial y volumen final de diferencial B sobre B, o de 1 sobre B diferencial B, como quieran ponerlo. ¿Cuál es esta integral? La integral de 1 sobre X diferencial X. Logaritmo natural, muy bien. Entonces, el trabajo es menos RNT por el logaritmo natural entre B final y B inicial. Y listo. En un trabajo de expansión, así se está expandiendo, B final, perdón, no es menos, el logaritmo, ¿no es menos el logaritmo? La integral de 1 sobre X. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? La integral de 1 sobre X. ¿No es menos el logaritmo de X? Creo que sí, no me acuerdo. Bueno. Puede ser. Sí, me Vamos a acuerdo poner... de solo, pero no recuerdo muy bien. Quiero una tablita de integrales. Hay una página, seguro la usaron por ahí, se llama Wolfram Matemática. De paso, esto nos va a venir bien a nosotros
porque hay otra parte de la materia en donde tenemos que hacer ecuaciones cuadráticas. Estoy poniendo mal, denme un segundo. Se llama Wolfram Alpha, confundí. En esta página pueden hacer un montón de cuentas. Pueden resolver ecuaciones, poner integrales, pueden poner, no me acuerdo, a veces hay que mirar cómo se escriben las cosas, pero si ponen, en general es bastante intuitivo. Integrate 1 sobre x, diferencial x, ¿no? Queremos esa integral. Muy bien, entonces, como decían ustedes, logaritmo natural de x. Este log está en inglés, el log es logaritmo natural, no es logaritmo en base a 10. Entonces, listo, todo esto está bien así como queda. Yo a veces me confundo y no sé por qué con el signo ese. Pero bueno, si tenemos el volumen final, dijimos que es una expansión, entonces es más grande que el volumen inicial. Entonces, esto que tenemos acá tiene que dar un número que es más grande que 1, ¿no? Y el logaritmo de un número más grande que 1, hay algo que no me está cerrando de los signos, dame un segundo. Porque el logaritmo de un número más grande que 1, ¿cuánto vale? ¿Es positivo o negativo? El logaritmo tendría que ser... Ah, es que hay que comparar con e. Esto tendría que ser... ¿Se entiende lo que quiero hacer? Si es una expansión, el trabajo nos tiene que dar negativo. Pero ¿no daría negativo con el signo que está delante de el menos R? Ah, muy bien, muy bien. Me había olvidado del Así signo, por muchas eso gracias. daría negativo. Está muy bien, ya es tarde y yo estoy cocinado. Muchas gracias. Nos Listo. pasa a todos. Está muy bien, listo, todo está todo bien de vuelta. No dije nada, discúlpenme por hacer perder tiempo. Lo importante de esto, que es lo que quería remarcar, es que hay que tratar de pensar matemáticamente estas cuestiones de las funciones. Simplemente lo que hicimos fue usar la misma ecuación que antes, que es la definición del trabajo, que es esta que está acá arriba, que cuando tenemos la presión externa lo podemos sacar para afuera directamente y nos queda la menos P delta B. Ahora no es así porque P no es constante. Lo otro importante es que no nos larguemos. Creo que en química general no hay muchos ejercicios como este. Y general va a ser constante la presión. Pero ya esto con para adelanto de físico-química después, no nos larguemos a usar esa ecuación P delta B automáticamente, porque hay procesos que no son a presión constante y esa ecuación no funciona. Por eso, como definición, es mejor acordarse la definición diferencial, como ir un pasito más atrás. Si la presión es constante, muy fácilmente lo ponemos ahí y nos queda la misma ecuación que antes, pero cuando no, podemos abrir el paraguas de que lo podemos integrar de otra manera. Y esto solo lo pudimos hacer porque era para un gas ideal. Si hubiera sido para otra cosa, no hubiera tenido esta función, porque esta función es simplemente el gráfico de esto que está acá, de RNT sobre B. Que esto es así porque estamos usando el modelo de gas ideal. Por eso siempre hay que prestar atención a los modelos que estamos usando y a los supuestos que tienen esos modelos. Cuando esos supuestos no se cumplan, no puede usar esos modelos porque son simplemente modelos matemáticos que hablan de cosas que están idealizadas. Entonces, cuando uno quiere estudiar algo en la realidad, tiene que ver cuán parecido, cuán diferente es el modelo que uno tiene. Lo mismo con lo de las soluciones ideales o... Son todos modelos. La ciencia en general lo que hace es explicar la naturaleza a través de modelos, que intenta que sean lo más parecido posible a lo que quieren describir. Pero hay que tener presente en qué se basan esos modelos, porque hay veces que hay aspectos de la realidad que son diferentes. Entonces uno tiene que estar atento a que por ahí va a necesitar otro modelo diferente o hacer uno un modelo mejor que el que está disponible, dependiendo de lo que se quiera estudiar. Hay veces que usar el modelo de gas ideal está bien y funciona, a veces que no. Pero bueno, muchas gracias por el signo, porque yo estaba como mirando sin ver. Yo creo que nada más, y me parece que ya estamos medio pasados, así que yo diría que no les molesto más. No, al contrario, la verdad que vino bien la explicación. Y... Sí, perdón, no interrumpo.
No, eso, porque es bastante para pensar por eso, entonces... Sí, son un montón de cosas, Por eso, es un tema largo, que creo que por eso creo que entendí que va a haber 2 semanas, esta y la que sigue. Así que igual es relativamente poco tiempo, es el mismo problema que mencionamos siempre. Pero bueno, yo lo que les diría como consejo es que traten de que no se convierta en una maraña de ecuaciones.